Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada ¿Cuál es la diferencia entre el corazón y tu mente? En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, todos sabemos que la Biblia que contiene la palabra de Dios fue escrita en arameo, griego y hebreo. Y debido a estos idiomas hay ciertos versículos, contextos, parábolas e historias que se entienden mejor cuando se va a la fuente original o al idioma original en que se escribió, para comprender mejor su significado, es decir, el espíritu, propósito y razón por el cual el escritor bíblico se expresó y trató de comunicar la revelación divina recibida. Ahora bien, para ahorrar tiempo en los estudios bíblicos, existe el Diccionario Bíblico y Concordancia Strong, que es una ayuda incalculable para los estudiosos de la palabra de Dios. Entrando en el tema, en el diccionario Strong, la palabra corazón se traduce como cardia, que significa mente, pensamiento, inteligencia, intelecto, meditación, comprensión, deseos, voluntad, ideas, discernimiento. Entonces leemos el significado del siguiente versículo bíblico y vamos a ver cómo se enriquece el mismo. Leemos Proverbios el capítulo 4, versículo 23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué leímos? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero corazón es cardia en el griego, que significa mente. Por lo tanto, se debería leer el versículo de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de tu mente mana la vida. Ahora bien, somos el producto de nuestros pensamientos. El actuar y el pensar del hombre revelan lo que es. Nuestra mente gobierna nuestra alma y debería gobernar nuestro cuerpo. Sigamos entonces. Ahora bien, el Salmo 19, versículo 14 igualmente establece lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este versículo, como muchos otros, se debería de leer en su verdadero significado, que sería: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi mente delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando vemos esta verdad, podemos explicarle a la gente qué es lo que deberíamos de tener en el corazón. Es decir, que deberíamos de tener en la mente, que es tener la mente de Cristo. Porque si no tenemos la mente de Cristo, estamos divagando en nuestros pensamientos. Si el creyente no tiene la mente de Cristo, divaga en su propia mente. Hay cantidad de personas que están sentadas en las iglesias divagando en su mente, pensando en sus delitos y placeres, en sus problemas, lejos de la mente de Cristo. La palabra de Dios te dice: cuida, guarda tu mente por encima de todas las cosas, que es lo más precioso que tienes, y debemos de proteger todo lo que entra y sale de nuestra mente, lo que concibe nuestros pensamientos, el alcance de nuestras ideas y maquinaciones de maldad. Estas cosas son las que contaminan al hombre, como establece el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículo 19, donde dice: porque del corazón del hombre o de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
Nuestra mente es una fábrica de maldad, de pesimismo, de fatalidad, de envidia, de malignidad, de homicidios frustrados, de deseos impuros y calumnias, entre tantos pensamientos torcidos. Los pastores hoy en día deben de hablar a sus fieles acerca de la importancia de lo que tienen en su mente, de cuidar su mente. Normalmente se usa el término corazón en vez de mente, porque es muy suave, menos agresivo, pero al final la mente se divide en la mente espiritual y la mente carnal. Y la mente con todo que hicieron una profesión de fe y se dicen ser cristianos, tienen una mente carnal. Por eso en su corazón o mente salen toda la inmundicia que llevan por dentro, y eso es lo que hemos expresado, que viene siendo decir que hay muchos cristianos carnales. Cuando se empieza a ver los versículos bíblicos con el sentido de lo que Dios finalmente te manda cambiar, referente al corazón, cuando en realidad se trata de nuestra mente, del cambio de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, entonces no existe diferencia cuando Dios se refiere a nuestra mente o corazón, ya que representan lo mismo en el contexto y significado bíblico. Estimado, el día que mueras van a enterrar tu cuerpo y tu alma inmortal, donde radica tu esencia, tus sentimientos, partirá a su destino eterno. Porque somos un alma viviente. Y si en la vida tu alma obedeció al espíritu o a la carne, estarás entre el cuerpo y el espíritu. Pasarás tu vida en la eternidad con el Señor o el resto de tu vida eterna en condenación. Y eso va a estar basado en lo que había dentro de tu mente. Ahora, si en la vida obedeces al Espíritu, tendrás una mente espiritual, es decir, una mente concebida dentro del plan de Dios, teniendo el pensamiento de Cristo. Es cuando el Espíritu Santo nos enseña todo lo que sabe acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es entender lo que Jesucristo es entender lo que somos, lo que nosotros somos en Cristo, coherederos con Cristo, hijos de Dios. Es cuando uno ora. Dios debería de ver a Jesucristo en ti. Pero si Dios no ve la mente de Jesucristo en nosotros, ¿qué estamos haciendo? No somos cristianos. Y ese es el problema que existe en todas partes. Los pastores se paran y dan una buena charla el domingo, pero la gente sale igualita porque no hubo cambio en su mente. Por eso la palabra dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tiene que venir un cambio, a juro, en nuestra forma de pensar. Ahora bien, desde el momento en que la persona hizo una profesión de fe y entendió que Jesucristo es su Salvador, pero su mente no lo entiende bien, aunque lo que dijo con su boca y lo creyó en su corazón, finalmente no lo termina de creer en su corazón porque su mente no lo entendió. Es decir, lo repitió con su boca sin convencimiento. Mucha gente dice yo soy creyente de la boca para afuera. Igualmente dice yo creo en Cristo, pero en su corazón está el problema,
porque si de verdad fuesen creyentes, no actuarían como actúan, no estarían en las condiciones en que se encuentran y tendrían la mente de Cristo y pensarían como Jesús y tendrían la autoridad de Jesús, tendrían el poder que actúa en nosotros y ese poder que actúa en nosotros es la presencia de Jesús en nosotros. Es decir, si tenemos esa presencia, hay un cambio total de inmediato. Explico. Esto es como cuando una persona hizo una profesión de fe, pero nunca ha estado en el Gólgota. Nunca vio a Jesucristo crucificado. Nunca vio los clavos entrándole en las manos o en los pies, lacerado, golpeado, escupido, humillado, su carne abierta en jirones por los latigazos en todo su cuerpo, supurando sangre. La persona nunca estuvo allí en su mente. Cuando uno agarra y entiende el sacrificio de Jesucristo en tu mente, el precio que Él pagó para el perdón de nuestros pecados, que tú tendrías que estar en esa cruz y estar colgado allí y sufrir todo lo que Él sufrió, entonces uno cambia, porque uno dice, y mira lo que hicieron por mí, y yo no lo pedí. Entonces es cuando viene la presencia del Espíritu Santo sobre ti y te convence de pecado, justicia y de juicio. Y este convencimiento de en quién has creído. La mayoría de la gente no está convencida de en quién ha creído. Por eso las personas oran y no reciben milagros, no reciben sanación, porque están con su mente limitando a Dios, porque creen que Dios no puede hacer eso. Y por eso no se cumplen las promesas de Dios en su vida, debido a que su mente está alejada de Dios. No le creen a Dios y limitan a Dios en todo lo espiritual. La palabra de Dios te dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que Dios te está diciendo es que la parte secreta está en tu mente, no en el closet, ni debajo de la cama, ni en la montaña, ni en la playa. Está en tu mente. Y eso que guardas en tu mente, lo profundo de tu esencia, es donde Jesús y el Padre vienen a hacer morada en ti. Y por eso somos templo del Espíritu Santo. Pero no somos templo si no le damos morada a Jesús. Por eso nos dice en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y entra y abre la puerta, entraré a él en su mente, en su esencia, y va a entrar en sus pensamientos y cenará con él. Y es muy importante que Dios cene con nosotros. Y la cena te habla de la Santa Cena, te habla de la presencia de Dios, te habla de la comida en la cual hay tiempo de compartir. Entonces ese tiempo de compartir, que es la palabra de Dios, es lo que establece el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8, donde dice, medita en este libro de la vida, de día y de noche. Y te dice, entonces harás prosperar tu camino. Y el que hace prosperar su camino es uno, porque uno es el que tiene que meditar, uno es el que tiene que orar, uno es el que tiene que buscar. Y dentro del principio de la oración siempre vamos a entender que Dios te dice, dame a mí primero. Por lo cual uno tiene que orar primero, ayunar primero, buscar a Dios y su justicia primero. Leer la Biblia primero y meditar primero. Pero cuando la persona entiende que Dios le dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, ese tocad y se os abrirá significa
llamar las cosas que no son como si fuesen. Y cuando uno llama las cosas que no son como si fuesen, se encuentra en la meditación profunda de la palabra, que es el grado más alto de la meditación, de la oración. Es cuando en tu imaginación escribes en tablas y las tablas de tu mente te dan revelación, y es cuando recibes espíritu de gracia y revelación. Por eso Dios te dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento se adquiere meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y ahí es cuando y cómo es cuando adquieres poder, bendición. Dios te ilumina el cerebro de manera que comienzas a pensar como Jesucristo. Porque la historia final es asemejarnos y menguar nosotros y llegar a ser como Jesús. Pensar como Él, actuar como Él. Y es cuando uno dice, ¿qué haría Jesucristo en este momento? ¿Cómo actuaría Jesucristo? Y ahí es cuando se entiende que nos falta muchísimo, porque no hemos logrado entender la mente de Cristo. Esto viene siendo parte de lo que hay que ir aprendiendo y hay que ir enseñándole a la gente, que es el meditar en la palabra de Dios. Porque cuando se medita, se transforma el corazón, la mente. La meditación está en todas partes de la palabra de Dios y perecemos por falta de conocimiento. Cuando se entiende que la mayoría de las personas están pereciendo por falta de conocimiento, porque no conocen a su Dios, porque no entienden a su Dios, porque no han entendido que Dios es Dios y Dios es en sí mismo el increado, que para Él nada es imposible. Cuando se logra entender esto, entonces para ti nada es imposible. Conclusión: tu corazón es tu mente y la debemos de cuidar como lo más precioso que tenemos, ya que somos una mente, un alma viviente. Somos el producto de nuestros pensamientos. Tenemos que entender que nuestros pensamientos se tienen que alinear con los pensamientos de Cristo. Tenemos que entender que nosotros tenemos que pensar como Dios. Tenemos que visualizar en nuestra mente todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es buen nombre. Todo aquello, si hay virtud alguna, en eso tenemos que pensar. Tener la mente de Cristo. Pidámosle al Señor cada día que nos dé su mente, que llene nuestra mente, que transforme nuestros pensamientos, que cambie nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir, que nos saque tanta ambigüedad, que saque de nosotros tanta situación torcida, que saque de nosotros tanta escasez, tanta mediocridad, tanto pesimismo, que podamos llegar a ver delante del Padre a Jesús, y Jesús sea reflejo en nosotros delante del Padre, para que Dios nos vea, nos hable y vea en nosotros la mente de nuestro Señor y forme morada dentro de nosotros, que lleguemos a ser templo del Espíritu Santo. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.